Tarde. ¿Cómo está Marcela? Ya chiquillos, ¿cómo están? Mil disculpas el atraso. Tuve muchos inconvenientes el día de hoy. No alcancé ni a tomar agua. Buenas tardes. Hola. ¿Dudas de la clase de ayer tenemos? ¿Hay? ¿Existen? ¿Ayer hubo clase? Ayer hubo clases. Tuvimos la recuperación de la clase del jueves y la prueba que vamos a tener hoy entra la clase de ayer y la de hoy. Uy, yo no supe que hubo clases ayer. Lo que pasa es que Ujú. tuve un problema con el WhatsApp. Entonces se me borró el WhatsApp, el número anterior que tenía. Entonces, con ¿Ya? este número de teléfono nuevo, tuve que abrir el WhatsApp. Y le escribí a la señorita Yesenia, ¿Ya? pero ella me mandó para que le escribiera a otra persona. Y recién vi el mensaje hoy, y hoy día por eso pedí que me agregaran al grupo. Ayer no me pudieron agregar. Ah, ya. Entonces ahí estuvo desconectada. Sí, como porque no tenía, no estaba en el grupo. Ujú. Ya. Veamos si alguno de los compañeros la puede ayudar y le puede comentar un poquito de la clase que vimos ayer. Hola. Hola. ¿Quién puede contarle un poquito a Jacqueline lo que vimos ayer de la clase? ¿Qué contenido vimos? Los tipos de atención, profe. Ya. Vimos los tipos de atención y ¿qué más vimos? Lo que es memoria, Ya. Vimos también memoria, ¿cierto? ¿Y qué recordamos de eso? ¿Hay alguien que se acuerde un poquito más, con más detalle? Uy, los chiquillos. A ver, Olga, usted que participó ayer, ¿cómo no le va a poder contar a Jacqueline que vimos? Profe, disculpe, es que estoy acá con un paciente, entonces no la escucho y no puedo hablar mucho. Pucha. ¿Quién más? Magali. ¿Estuvo ayer Magali o no? Profe, yo voy a estar para allá y para acá porque estoy de turno y justamente hay visitas. ¿Ya? Ya. Yo acabo de llegar, estoy mal todavía, pero llegué, estuve cita con el médico y dije, ojalá Ya. llegue a clase, ojalá llegue a clase. Y felizmente llegué. Ujú. Pucha, ya. Jacqueline, en un resumen express. Ayer vimos atención y memoria, ya vimos los tipos de atención, ya igual, y vimos también tipos de memoria. Ay, entonces, es la materia que va a entrar en la prueba que se activa hoy,
y que va a estar activa hasta mañana, hasta las 10 de la noche. Ya se va a activar hoy a las 10 de la noche hasta mañana a 10 de la noche. ¿Ya? Ya, perfecto. Y, deme un segundo. Así que ahí con la diapositiva que yo no sé si la tiene, si como tuvo Es problema que del justo WhatsApp. eso quería preguntarle. Ahora, ¿lo puede bajar usted? ¿Me lo puede dejar aquí en el WhatsApp para poder entrar y revisarlo para poder mañana dar mi prueba? Sí, se lo voy a, recuérdeme lo que terminemos la clase, se lo mando por WhatsApp para que pueda estudiar y ahí repasar la información, ¿ya? Muchísimas gracias. Ay, Magali, no, ya, no se preocupe, no le pregunto más. Están todos ocupados hoy, chiquillos. Profe, qué pena, pero como hoy es mi día libre, entonces yo tengo otro trabajito en otro lado y justo hoy me resulta un pacientico, entonces como digo que no. Está pituteando. Exacto. Ya, bueno, está bien. Entonces me voy a quedar sin respuestas de nadie hoy día. Nadie me puede responder, voy a hablar sola. Vamos a revisar. Ya, entonces ayer, ¿cierto? Dijimos que habíamos visto atención y memoria. Ya, así que la materia no es tanta para quien se lo perdió. Lo importante es que ojalá, igual la clase está arriba, la clase de ayer, la puede revisar por si tiene dudas y aquí también se puede apoyar de las diapositivas. ¿Ya? Y hoy es- nos toca noxias, si no me equivoco, sí, las noxias, que es una materia no tan fácil, así que hay que colocar harta atención, ¿ya? Y nos toca lenguaje, si no me equivoco. A ver, voy a revisar si el lenguaje es de hoy día o de la próxima semana. Hoy día nos toca el lenguaje y noxias. Y ayer vimos atención y memoria. Ya, vamos a la diapositiva. Ya, chiquillos, partimos con las noxias entonces. Las noxias son la capacidad que tiene el cerebro para reconocer información previamente aprendida, como puede ser objetos, personas o lugares a través de nuestros sentidos. En este sentido, hay noxias para cada uno de los canales sensitivos y noxias que combinan diferentes canales. Existen las noxias visuales, que es la capacidad de reconocer de manera visual diversos elementos y atribuirles significados, objetos, cara, lugares, colores. Están las noxias auditivas, que es la capacidad de reconocer de manera auditiva diversos sonidos. Están las noxias táctiles, que es la capacidad de reconocer mediante el tacto diversos objetos, texturas, temperaturas. Tenemos noxias olfativas, que es la capacidad de reconocer mediante el olfato diversos olores. Tenemos las noxias gustativas,
Tenemos las noxias gustativas, que es la capacidad de reconocer mediante el gusto diversos sabores. Y el esquema corporal, que es la capacidad de reconocer y representar mentalmente el cuerpo como un todo y sus diversas partes. Desarrollo de los movimientos que podemos hacer con cada una y orientación del cuerpo en el espacio. ¿En qué se diferencian las noxias de las praxias? ¿Ya se acuerdan que hemos hablado harto de las praxias, que es la capacidad de hacer automático algo que hemos aprendido de forma motora, ¿ya? O sea, que algo que nuestro cuerpo aprendió y que de un momento a otro aprendió a hacerla de forma automática, y ella no requiere que la persona sea consciente del acto. Entonces, por ejemplo, como hemos hablado otras veces, la praxia puede ser caminar, lavarse los dientes, andar en bicicleta, ¿cierto? Entonces, en las noxias, la diferencia que tenemos que una noxia es saber qué es una prenda de vestir. Por ejemplo, acá que tenemos una chaqueta, entonces sí, estamos hablando de noxia, sabemos que es una prenda de vestir para el cuerpo y que sirve para protegernos, que aporta abrigo en los días de frío. En comparación de la praxia, que voy a saber cómo usar la chaqueta. Voy a saber que me la debo colocar, cómo me la debo colocar, que me la coloco por los brazos, ¿cierto? Que tiene mangas y que para cerrarla puedo usar su cierre o cremallera. Con la diferencia de las noxias, que las noxias yo voy a decir, una chaqueta sirve para protegerse del frío, se utiliza principalmente en invierno, ¿cierto? Y que me va a aportar calorcito, ¿cierto? Pero en una praxia yo voy a decir, voy a tomar la prenda y me la voy a colocar. ¿Ya? Eso es la praxis. La noxia es saber para qué se utiliza. Entonces vamos a ir a ver ejemplos. Ahí, denme un segundo. Ya. Vamos a hacer ejemplos de los tipos de noxia, ¿ya? Entonces tenemos noxias visuales. Ojalá que los que me puedan responder, los que puedan hablar, me puedan ayudar como lo hicimos ayer para que quede más clara la información. En las noxias visuales, capacidad de reconocer de manera visual diversos elementos y atribuirle significados, objetos, caras, lugares, colores, etc. ¿Qué podríamos tomar como ejemplo de noxias visuales? ¿Qué puede ser una noxia visual? Objetos, colores. ¿Ya? Porque los colores los aprendemos una vez, ¿cierto? O sea, cuando una vez que están aprendidos, ya luego los podemos reconocer, ¿cierto? ¿Qué otro ejemplo podría ser de noxia visual? La cara, ¿Ya? Ver el día y la noche. Reconocer el día y la noche puede ser una noxia visual, ¿cierto? Alguna vez Sí. tuvimos que aprender que la noche se oscurecía y que salían estrellas y en el día hay luz y sol, ¿cierto? Y de una vez que ya lo aprendimos, eh, no es necesario que lo hagamos consciente, ¿cierto? Sabemos. Y por ejemplo, el ejemplo de la chaqueta podrá ser una noxia visual. Sí, También puede ser una noxia visual, ¿cierto? Porque una vez sí, que ya vimos, o sea, vemos chaquetas, y aunque cambien, no todas las chaquetas sean iguales, sabemos que todas van a tener el mismo fin, o sea, quizá una más delgada, otra más gruesa, ¿cierto?
pero vamos a ver para qué sirve. Vamos a ver que tiene una función. Ejemplo de noxias auditivas. Capacidad de reconocer de manera auditiva diversos sonidos. ¿A qué podríamos llamarle noxia auditiva? El escuchar radio, Ya, pero escuchar radio sería una capacidad, ¿cierto? Escuchar. Pero acuérdense que es la capacidad de reconocer diversos Profe, sonidos. La ¿Qué sonido voz, yo soy la, capaz de profe, reconocer? profe, la puede, voz, puede El ser, trueno, relámpagos, profe. Ya, trueno, puede relámpago. ser el maullido del sonar de la gato, moto, la sonar de una moto, de un auto. Ya, claro, puede ser reconocer el maullido de un gato, el sonido de una moto, ¿cierto? Porque alguna vez yo ya escuché eso y alguien me dijo, eso es una moto, o así, o cuando le enseñan a los niños y le enseñan que primero los sonidos de los animales, ¿cierto? Y luego, después las personas o los niños saben reconocerlo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el sonido de las sirenas de bomberos. Uno escucha y dice, oh, son los bomberos, ¿cierto? Y uno solo con el sonido puede asociar que algo está pasando. ¿Algún otro ejemplo de noxia auditiva? O con esa estamos. Llanto de personas, caída de una persona igual. Claro, de repente también uno siente un ruido que es como un golpe y uno dice, hoy se cayó alguien, ¿cierto? Porque, o también pasa que hay gente que reconoce que llega alguien porque reconoce cómo suena, por ejemplo, el auto, o cuando va a pasar, o no sé si ustedes viven en el sur, pero de repente en el sur la gente identifica cuando no hay mucha frecuencia de micro, cuando pasa una micro, reconocen qué recorrido a veces es o de quién pertenece esa micro, solo con el sonido, y ahí tendríamos unas noxias auditivas, ¿cierto? Vamos a las noxias táctiles, capacidad de reconocer mediante el tacto diversos objetos, texturas, temperaturas. ¿Qué ejemplo podríamos tener acá? Cuando uno toca la tela, profe, puede ser, ¿Cierto? ¿sí? Uno toca Sí. una tela, un género, y uno a Mm. veces, sin necesidad de ver, puede como quizás reconocer qué material es. O por ejemplo, si toco algodón, o si toco una lija. Profe, ¿el sistema Braille igual puede ser o no? Es que pregunto porque como estoy haciendo taller de para señales de sordo-mudo. Claro, el braille puede ser porque la persona identifica al tacto del braille qué letra es, ¿ya? Y eso es una anoxia táctil, porque no hace uso de la vista, solo de su sentido táctil. ¿Algún otro ejemplo de anoxia táctil? Les doy otro. Por ejemplo, cuando uno se pincha con una flor, con una rosa, uno luego sabe que ese objeto es filudo, ¿cierto? Que me puede hacer daño. O el sentir el calor, a veces cuando uno se acerca mucho a una estufa.
Las nocias olfativas, capacidad de reconocer mediante el olfato diversos olores. ¿Qué olores podemos reconocer solo con el olfato sin verlo? Las frutas, profe. Las frutas e incluso, por lo menos yo que tengo buen olfato, o que considero que tengo buen Un olfato, perfume. puedo reconocer hasta cuando una fruta está más dulce. Los asaditos, Las profe. flores, la, em, las comidas. Cuando una persona está muy sudada, que está bajo el sol, también huele También. mucho a sudor. Ah, bueno, Cuando algo los se está hedionditos. quemando. Cuando algo se está quemando. Y los alimentos, ¿cierto? Uno puede reconocer alimentos solo por el olfato. Por ejemplo, el olor a café, o cuando uno llega a un lado y hay olor a té. El olor a café quizás es un poco más reconocible que el olor a té. El olor a té es un poco más complejo, o por lo menos para mí. Pero cuando a veces uno puede no estar mirando y le llega como el aroma a café, y uno dice, están tomando café. ¿Cierto? ¿Qué más podría ser? Flores. El olor a cigarro, la persona puede estar fumando muy distante, pero el olor a cigarro llega, es muy penetrante. Claro, y sobre todo cuando una persona no fuma. A mí me ha pasado en lo personal que yo no fumo y que cuando una vez tomé un Uber y tenía un olor a cigarro, pero así lo recuerdo y me da así mucho asco porque no me gusta el olor y es muy incómodo para mí que no fumo, ¿cierto? Entonces ahí es bastante fuerte y bastante complejo lidiar con ese olor cuando a uno no es de su agrado. Vamos con las nupcias gustativas. Capacidad de reconocer mediante el gusto diversos sabores. ¿Qué cosas puedo reconocer sin verlas, solo con probarlas? O sea, solo si me las dan de probar, qué a lo mejor un sabor que ya haya probado y que lo puedo volver a probar sin mirar y saber qué es? Por Dulce, ejemplo, el el salado. limón, El limón, El dulce, el salado. lo dulce, lo salado. ¿Qué más? cuando es amargo, Lo amargo. Pero esos son como sabores generales. Y como algún sabor específico, ya, dijeron el limón. ¿Qué otro sabor podría ser? Hay como sabores que igual es difícil de confundir, ¿cierto? Por ejemplo, el sabor, las frutas, el sabor de las frutas, como al menos que sea jugo, de repente la gente no sabe diferenciar mucho si es pera o manzana, como que son las frutas que se parecen un poquito, pero si yo pruebo una sandía o un melón, es como muy difícil que me vaya a equivocar. Tipo de vino, profe. Tipo de vinos, claro, para las personas que toman vino, piña. piña. Claro, y por ejemplo, como decía Javier, las personas que tienen como ya más desarrollado el gusto o cuando tienen como preferencia por algo, como por ejemplo el vino, claro, son personas que saben diferenciar entre un buen vino, entre los tipos de vino, ¿cierto? Em, ¿Qué más podría ser o con eso está? Ya. Y el esquema corporal, chiquillos, el esquema corporal, capacidad de reconocer y representar mentalmente el cuerpo como un todo y sus diversas partes, desarrollo de los movimientos que podemos hacer con cada una y orientación del cuerpo en el espacio. Entonces, en el esquema corporal, aquí hace referencia a que yo puedo estar con los ojos cerrados y yo les puedo decir que en este momento yo me encuentro sentada con una pierna cruzada bajo mi cuerpo porque estoy sentada sobre esa pierna y ¿qué más? Que tengo mi tronco apoyado en el respaldo. Entonces, yo puedo reconocer mi posición en el espacio, de mi cuerpo en el espacio
sin necesidad de yo mirarme en un espejo. A eso hace referencia el esquema corporal, que no es necesario yo verme para saber. Entonces, por ejemplo, si viene una persona y yo estoy con los ojos cerrados y me mueve y me cambia la posición del brazo y me dice, quédate así, y ahora descríbeme cómo estás, yo podría decirle, tengo la mano doblada, el codo flectado, ¿cierto? El brazo pegado a mi cuerpo mientras me encuentro sentada, ¿ya? Entonces, eso es el esquema corporal, la capacidad de saber cómo está mi cuerpo sin necesidad de que yo me esté mirando. ¿Queda alguna duda? No, por mi parte, profe. Perfecto. No, de mi parte, profe. Ay, Ya, profe, pues, dígame. una pregunta, profe. Estoy en la calle, pero ¿eso nada más es con relación al cuerpo o un cuerpo sin un ser inanimado, puede ser X, o nada más es al cuerpo como el hombre en sí, la persona? El esquema corporal habla de cómo está mi cuerpo en el espacio, su propio cuerpo. Gracias. Solo el cuerpo propio, no el de otra persona o no, no describir cómo se encuentra otra persona, sino que solo yo, porque acuérdense que habla de saber cómo está mi cuerpo sin que yo esté mirando la posición en la que me encuentro. Entonces, como existen las nocias, también existen las agnosias, ¿ya? Lo mismo que como las praxias y las apraxias, ¿cierto? Entonces acá estamos viendo las nocias y existen las agnosias. Agnosias, ¿ya? ¿Y qué pasa aquí? Una persona no es capaz de reconocer un estímulo previamente aprendido como un objeto sin tener un déficit perceptivo de lenguaje o intelectual. Existen varios tipos de anoxias y ay, existen varios tipos de agnosias. Algunos ejemplos son los que tenemos acá. La agnosia visual, las personas afectadas es incapaz de reconocer objetos o estímulos a través de la vista sin que se presente. Esto no tiene que haber una lesión visual, ¿ya? Por ejemplo, yo digo, estábamos hablando, por ejemplo, el ejemplo de la chaqueta. Yo la puedo estar viendo y puedo no lograr explicar para qué sirve, para qué se usa. Y esto no se justifica en que yo no pueda ver, porque, por ejemplo, no sé, yo uso lentes y veo súper poquito sin lentes, y si yo me saco los lentes y digo, me saco los lentes y digo, ay, es que no reconozco el objeto, claro, porque hay una dificultad visual de por medio, que yo no estoy viendo. Pero distinto es que yo tenga los lentes puestos y no sea capaz de identificar qué es una chaqueta. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, Sí. gracias, Javier. Ay, ya va. Profe, ¿eso se refiere a la dificultad visual? No, en las agnosias visuales no debe haber un problema visual, sino que se llama visual porque ¿No? yo al verlo no logro identificar, pero no es que yo tenga un problema en mis ojos, ¿ya? Sino que el problema viene desde otra área del cerebro, entonces yo puedo ver la chaqueta, puedo ver el objeto y decir, no saber para qué se usa, ¿ya? Y no pasa porque yo no lo pueda ver bien. ¿Se entiende, Maritza? Entonces es problema del enfoque cerebral, o sea, Claro. problema que tenía la persona como tal en el cerebro. Claro, la persona cuando tiene agnosia no tiene la posibilidad de reconocer algo que ya antes lo lograba hacer, ¿ya? Entonces es algo que perdió.
Yo antes sabía para qué servía, por ejemplo, esta taza. Yo sé para qué sirve, pero si tengo una agnosia visual, yo voy a ver la taza, incluso le podría, y podría decir, no sé, no sé qué es, no recordar el nombre, no recordar para qué se usa, y eso sería una agnosia visual. ¿Se entiende? ¿Se entiende mejor así, Marista? Sí, 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 entendido. Muy claro, gracias, profe. Perfecto. Deme un segundo, chiquillos, que como siempre mi perra hasta ahora se estaba portando malito. Deme un segundo. No. La volví. Lo siento, lo siento. Continuamos. Las nocias táctiles es la imposibilidad de reconocer un objeto a través del tacto sin que exista un defecto sensitivo asociado, ¿ya? O sea, yo no debo tener un problema sensitivo y, por ejemplo, puedo tocar esta tela que tengo aquí y sin uso de la vista y no puedo reconocer si esto es suave o áspero, porque mi cerebro perdió esa capacidad que en algún momento tuvo. ¿Se entiende la agnosia táctil? Sí, profe, de parte mía. Ya. Las agnosias auditivas, un trastorno de la percepción que impide que la persona pueda reconocer un sonido o ruido o le impide aprender nuevos estímulos sin que exista una deficiencia en la percepción, lenguaje o capacidad intelectual. ¿Ya? Entonces, en una agnosia auditiva, yo puedo, ya, como les decía adelante, en el ejemplo de la sirena de bomberos, no reconocer que está sonando una sirena de bomberos, ¿ya? Y quizás ni siquiera asociarla a una sirena de carabinero o de ambulancia, sino que lo bloqueo totalmente de mi cabeza. ¿Cómo estimulamos el área de las agnosias, ya? Por ejemplo, podemos mostrar varias letras y pedirle a la persona mayor que forme una o varias palabras con ella. Entonces, por ejemplo, podemos comprar estas letritas que a veces sirven para pegar en los refrigeradores, que también venden a veces unas de madera, y con esto, o incluso podemos hacer unas con papel, y pedirle a la persona que pueda formar distintas palabras, entonces ahí también estaríamos trabajando en nocturno visual, ¿ya? Mostrar varias versiones de una misma imagen giradas. En este caso, se le pedirá a la persona mayor que busque cuál de las imágenes corresponde con la que vio inicialmente. Interferencia visual para el reconocimiento de objetos. Mostrar un objeto que está debajo de una rejilla de líneas que dificulta su percepción. La persona deberá reconocer entre varias opciones la que corresponde con la imagen que está detrás de la rejilla. Y aquí vamos a ver algunos tipos de actividades. Por ejemplo, colocar varias letras sueltas y el usuario seleccionará las letras que forman la palabra y otras estarán como distractores. Entonces aquí se le muestra una imagen a la persona con letras, con opciones de letras, y aquí debe formar la palabra con las letras que le sirven para formar esta palabra, el nombre del objeto. ¿Ya? Otra actividad puede ser un frasco con diferentes objetos comunes, por ejemplo, botones, monedas, cubiertos, lápices, perritos de ropa, anillo, pelotas, metidos en arroz o puede ser quizá un frasco muy pequeño, pero ojalá
como estas cajas organizadoras no tan grandes, entonces le podemos poner arroz, le podemos poner porotos o ponerle sémola, no sé, algo, cosa que uno entierra los objetos sin que la persona vea, tiene que buscarlos y decirnos qué objeto es el que tomó, entonces ahí estaría trabajando las náuseas táctiles, porque al solo tocar el objeto, por ejemplo, toma un perrito de ropa, debe hacer el trabajo de que ese objeto ya lo ha tomado con anterioridad y mencionarnos cómo se llama ese objeto, ¿ya? ¿Va quedando clara la información? Sí, profe. Para mí, ¿Tendrán acceso para ver su pantalla y les pueda mostrar un video? Como dijo, profe, perdón, es que se corta cuando habla. estoy en la calle, pero bueno, dele, profe. Ay, Maritza, cuídese. Ay, sí, lo siento que me profe, mueva yo ya estoy tanto, pero como disponible. les dije, mi perrito como que espera le da por portarse mal y es un perro bastante consentido porque yo lo quiero demasiado. Ahí se le ve la... Ya. Entonces, vamos a ver un video, chiquillos, ojalá que lo puedan mirar, con distintas actividades para trabajar y para que son como ejemplos que sirven, que de ahí la idea es que lo puedan ver y que ojalá lo podamos comentar un poquito para que ustedes puedan detectar qué características tienen estas actividades que les voy a mostrar, ¿ya? Espérenme un poquito. Ya. Me avisan si no se escucha o algo, ¿ya? Para hoy te traigo 5 actividades nuevas cognitivas para un envejecimiento activo y ya sabes, suscríbete para que no te pierdas ni una actividad. Comenzamos con sílabas de colores. Para preparar esta actividad de estimulación del lenguaje y de atención necesitaremos folios o cartulinas de 5 colores diferentes. En su defecto los podemos pintar. Recortaremos 5 cuadros en los cuales escribiremos en cada uno de ellos una sílaba diferente. En este caso son Ka, Ma, So, Sa y Ko. Como podrás ver en la imagen de a continuación, las colocaremos sobre una pizarra, tablón, cartón o en una pared donde los usuarios y usuarias puedan verlas perfectamente. Haremos una plantilla donde combinaremos los colores de esas sílabas, haciendo que surjan palabras. Por ejemplo, si combinamos la amarilla con la verde, será coma. Si se combina el amarillo y el azul, será cosa. Cada participante tendrá su plantilla con los colores. Deberán observar la pizarra y colocar el resultado a la derecha de la suma de los cuadros que le hemos dado anteriormente. Cuando vayan finalizando, puedes sugerir que hagan nuevas palabras o busquen algunas de 3 sílabas. Para el número 2 tenemos parejas de lana. Para esta actividad de observación y pensamiento lógico necesitaremos lana, estambre o cuerda.
Cortaremos parejas de esta cuerda del mismo tamaño, haciendo que cada pareja tenga diferentes medidas. Al participante se le entregarán mezcladas, por lo que tendrá que ir sacando una a una como en la imagen, para ir posteriormente emparejándola con el hilo o cuerda de la misma medida. Un ejercicio que permite establecer el sentido común a todo aquello que sucede y les rodea. Por ello es que su desarrollo y aplicación es tan importante para el adulto mayor. Ejercicio número 3. Orientación con flechas. Para esta actividad de orientación haremos sobre un cartón el tablero, que será una cuadrícula de 10 por 6. En la parte superior podemos enumerarla y en el lateral colocaremos las letras en orden. Haremos cuadrados de foamy, fieltro, cartón, papel o lo que tengamos que quepan en nuestra cuadrícula. A continuación haremos plantillas creando diferentes recorridos. En este se debe indicar con números la cantidad de cuadros que rellenarán y con flechas la dirección en que deben colocarlos. El objetivo es que el participante o la participante salga de un punto indicado, en este caso por ejemplo es D, y que haga el recorrido que pone en la plantilla hasta el final. Si te fijas, comienza con 2 a la derecha. Colocaremos 2 cuadraditos partiendo de D. El siguiente es 1 hacia arriba. Así seguirá el recorrido hasta finalizarlo. La orientación espacial nos ayuda a determinar la posición de un objeto o de nuestro cuerpo en relación al espacio. Nuestra cuarta actividad de hoy es elásticos en la botella. Para este ejercicio de psicomotricidad fina nos hará falta una botella y gomas elásticas. Él o la participante deberá coger una a una estas gomas y abrirlas con sus manos. Tendrá que ir colocándolas en la parte exterior de la botella, como puedes ver en la imagen. Puede hacerlo alternando cada mano o con ayuda de ambas. Esta actividad beneficia la coordinación de los movimientos musculares pequeños que ocurren en los dedos. Para finalizar la actividad, el participante o la participante irá quitando cada uno de aquellos elásticos que ha colocado en la botella. Ordenar números. La capacidad cognitiva del cálculo se deteriora fácilmente si no se ejercita. Por ello es importante trabajar casi a diario la estimulación cognitiva del cálculo con ejercicios tan sencillos como este. Para prepararlo escribiremos 10, 15 o 20 números diferentes de varias cifras. Posteriormente los recortaremos. Daremos a los y las jugadoras todos los números mezclados. Podemos hacer diversas actividades con estos números, como por ejemplo seleccionar los números de 4 cifras, buscar los que acaben en el número 6, encontrar los números que estén entre los números 500 y 6000, u ordenarlos de menor a mayor, como puedes ver ahora en la imagen. No olvides que todos estos ejercicios mentales favorecen el envejecimiento activo e incluso mejoran la autoestima del adulto mayor. Y recuerda suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas actividades tan prácticas. Ya, chiquillos, vamos a hacer un break cortito de 10 minutos, ¿ya? Y retomamos y vamos a conversar sobre el video y de lo que pudieron ver de las actividades que se mostraba, ¿ya? Así que 10 minutitos, son las 8:11, a las 8:21 volvemos.
Ya, ¿están por ahí? No hay nadie. ¿Quién está por acá? ¿No ha vuelto nadie? ¿Cómo es posible? Yo estoy aquí, Muy bien, Marcela. estoy sirviendo comida. ¿Y pudo ver el video? Sí, sí. Ya. Olga, Hola, profe, ya empezaron. Oh, que estaba hablando con mi jefe, por eso, profe. mire, Javier, siempre una excusa, por Dios, ¿no? Ya, chiquillos, los que pudieron ver el video, ¿qué podemos conversar de él? ¿Qué nos llamó la atención? ¿Qué nos impresionó? Las técnicas que son para estimular son buenas. Hay cinco tipos de técnicas diferentes. ¿Qué más nos pudo impresionar del video? La profe, es Ya, Marixa, Marixa otra vez, me gustó mucho la forma como se puede estimular. Incluye, y es muy completo, porque incluye textura, lo que es el táctil, incluye el espacio, como mencionó, la forma, el orden, eh, em, ¿qué más? Muchas cosas me llamaron la atención. Otra de las cosas motiva mucho a lo que es la fijación. O sea, el ver, percatarse bien de cuáles son los números, cuál es cómo llevar un orden. A mí me pareció muy buena, muy completa. ya. Muchas gracias, Maritza. ¿Alguien más me quiere dar su impresión de lo que vio en el video de las actividades? ¿Qué otra impresión podemos tener? ¿Algo más que le haya llamado la atención? Eh, Profe, ¿puedo comentar? ¿Sí? Sí. Otra de las cosas es la sencillez, o sea, y que le permite es algo que para el adulto mayor o un niño puede hacerlo porque son sencillas, no le es un reto hacerlo, porque puede ser que se cohíban, porque ellos dicen que no saben, se le han olvidado de qué cosa, pero es tan sencilla la metodología que ellos pueden hacerlo, se pueden animar. No es competitiva, se puede hacer a forma de juego. O sea, ya también va la disposición o la forma en como uno, como cuidador o en este caso facilitador, estimulante, pueda hacerlo, pues. Digo yo, no sé si estoy equivocada, no me las sé todas. Muy buena observación, Maritza, porque como dice Maritza, son actividades que puede realizar una persona mayor, ¿cierto? Como también podemos trabajarlas quizás con un niño, ¿ya? Y lo otro muy importante destacar, que como ella decía, la sencillez, porque ustedes ven los materiales que se utilizaron para hacer las actividades. ¿Alguien se dio cuenta qué tipos de materiales usaron? Producto Reciclable, económico, como una reciclable. botella, elástico, cartulina, sí, cosas Son los que se materiales pueden ocupar. de bajo costo, ¿ya? Materiales de bajo costo, materiales al alcance de todos, ¿cierto? Materiales que incluso podemos reutilizar o reciclar, quizás de hojitas,
de elásticos que tengamos. Entonces, no son actividades que requieran que yo pueda decir, pucha, nunca voy a poder hacer esa actividad porque de verdad no tengo los medios, o no están los medios en el lugar que trabajo para pedir esos materiales, sino que al contrario, son cosas que podemos encontrar en muchos lugares, incluso quizás podemos tener en nuestra casa algunos de esos materiales. Tener un lápiz, un plumón, tener hojas de cartulina, blog, ¿cierto? Entonces no es que digamos que requiera, y tampoco es como que digamos, pucha, no tengo tiempo para elaborar material, ¿cierto? Porque no sé, no tengo tiempo. Pero pucha, podemos hacer una actividad con lana, con unos pedacitos de lana, que nos vamos a demorar en cortar unos trocitos, ¿cierto? Ya, vamos a continuar. Segunda parte. Y se me perdió la clase. Acá está. ¿Me escuchan bien, cierto? Y nos toca ahora el lenguaje, ¿ya? Es otra función neurocognitiva. El lenguaje es la capacidad que tenemos para expresar pensamientos y sentimientos a través de la palabra. Es la herramienta que usamos para comunicarnos y para organizar y transmitir la información que tenemos sobre nosotros y sobre el mundo. Ya. Es la herramienta que usamos para comunicarnos y para organizar y transmitir la información sobre nosotros y sobre el mundo. El lenguaje y el pensamiento se desarrollan de forma paralela y están íntimamente relacionados, influyéndose recíprocamente. O sea, a la medida que yo voy adquiriendo o voy entendiendo el lenguaje, también mi pensamiento se va desarrollando. Los dos se desarrollan de forma conjunta, no es que uno se desarrolle más que el otro. Porque el lenguaje es el entender lo que estamos hablando o lo que otra persona habla, independiente de que a lo mejor la persona pueda o no hablar. ¿Ya? Hay personas o muchas personas o muchos niños autistas que no tienen lenguaje verbal, pero sí comprende. Entonces eso quiere decir que su pensamiento igual se va desarrollando. La expresión es la capacidad de formular ideas con sentido y de manera gramaticalmente correcta. Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo de la expresión, cuando yo hablo de la expresión, quiere decir que yo no es que voy a hablar lo primero que se me cruce por la mente, sino que yo voy a pensar mi respuesta. Y claro, aquí están como los tiempos de latencia que hablábamos en la clase de ayer, que a veces las personas mayores se demoran un poquito más en responder porque también están formulando su respuesta y no es que respondan lo primero que se les cruza en la mente. Y asimismo, entonces, la idea es que yo pueda hablar o pueda responder o pueda expresar algo que sea con sentido, que tenga un hilo conductor y que ustedes puedan o mi receptor pueda comprender, ¿ya? O se pueda entender. Y a veces uno llega y habla, o a veces habla muy rápido, la otra persona, el receptor, te dice, pucha, no te entendí. Y ahí uno va y reformula esto que está comentando para que la otra persona lo logre entender, ¿cierto? Tenemos la comprensión, que es la capacidad de entender el significado de la palabra e ideas. Tenemos el vocabulario, que es el conocimiento del léxico, ¿ya? O sea, el tipo de palabras que yo uso, el que hay personas con un léxico más amplio que otros, ¿cierto? También va a depender quizás de factores influyentes como el nivel de estudio, como también puede ser que influya a lo mejor una persona que no haya estudiado tanto, pero sí que haya leído mucho o que haya viajado mucho y haya conocido diferentes culturas, o se haya relacionado con distintas personas,
en donde pueda tener un vocabulario más amplio y que pueda utilizar más palabras, ¿cierto? Tenemos la denominación, que es la capacidad de nombrar objetos, personas o hechos, que ahí la denominación está directamente relacionado con las noxias, ¿cierto? Tenemos la fluidez, que es la capacidad de producir de manera rápida y eficaz contenidos lingüísticos. Tenemos la discriminación, la capacidad de reconocer, diferenciar e interpretar contenidos relacionados con el lenguaje. Entonces, por ejemplo, nosotros utilizamos muchas palabras o podemos elaborar una oración completa, pero a la vez, podemos tener, podemos como descartar quizás palabras que no nos están ayudando a entender lo que comunica. Entonces, por ejemplo, claro, para elaborar una oración uno utiliza conectores, por ejemplo, de, que, la, ¿cierto? Pero a veces uno como que esos conectores los va omitiendo y va tomando como lo más importante para entender lo que se nos está comunicando, entonces ahí uno discrimina qué sí es importante de lo que se nos está conversando versus al contenido completo, ¿ya? Tenemos la repetición, que es la capacidad para producir los mismos sonidos que se escuchan. Tenemos la escritura, que es la capacidad para transformar ideas en símbolos, caracteres e imágenes. Tenemos la lectura, que es la capacidad para interpretar símbolos, caracteres e imágenes y transformarlos en habla. ¿Alguna duda con alguna de las definiciones? No, profe, de parte mía. Ya, gracias. Todo se- Maritza, ¿alguna duda? Sí, más preguntas. No, profe, le entendí bien. Ah, que justo Gracias. se cortó el audio, entonces no sabía si me había preguntado Ay, algo. ya. No, no, profe, lo entendí, lo entendí. Ya. Gracias. Por ejemplo, también en la discriminación tenemos cuando uno utiliza o habla como de forma con los signos de exclamación, ¿ya? Entonces, yo puedo entender, por ejemplo, la diferencia entre decir, ¿dónde estás? O decir, ¿dónde? O decir, ay no, se me confundió el ejemplo. Ya, pero por ejemplo uno dice, ¿dónde estás? Y uno sabe que ahí es una pregunta, ¿cierto? Entonces, ahí también tenemos un ejemplo de discriminación porque vamos a interpretar lo que se nos está diciendo por la entonación que está utilizando la persona. ¿Cómo estimulamos el área del lenguaje? La persona cuidadora puede motivar un tema de conversación, pero para esto debe conocer los gustos de la persona mayor, quien debe tener un papel de emisor y receptor de información. El cuidador, después de explicar el objetivo de la actividad, puede empezar una conversación en una temática seleccionada previamente y de forma natural con el usuario. También puede hacer uso de imágenes para desencadenar un tema de conversación, por ejemplo, fotografías de décadas atrás del lugar de procedencia de la persona. Entonces, ¿cómo se puede estimular esto? No necesariamente yo tengo que estructurar el tema de una conversación como un método de intervención, sino que simplemente con las personas que tengo a cargo, o a la persona que cuido, puedo optar por quizás de forma diaria entablar una conversación, y para que esta conversación también tenga un impacto de estimulación cognitiva en la persona, debe haber interés. Debe haber interés de la persona con la que estamos trabajando. Entonces a lo mejor vamos a enfocar la conversación en cosas que sepamos que a esta persona le gusta, no sé, por ejemplo,
bailar, ver fútbol, cantar, ver películas, saber de actores, ¿cierto? Saber de quizás de culturas. Entonces ahí nosotros vamos a quizás a escuchar a la persona, vamos a ver de qué nos está conversando y que si quizás no manejamos el tema, preguntarle de qué se trata, confesarle, quizás sin vergüenza, sin miedo a que a lo mejor no conozco ese tema, pero sí me interesa mucho y que me gustaría escucharlo. Y ahí también estamos trabajando en el área del lenguaje, estamos estimulando cognitivamente de forma paralela. Tenemos la fluidez, que busca estimular, recuperar y mantener el máximo número de vocablos, propiciando la escritura y la lectura. El objetivo es que la persona mayor exprese la mayor cantidad de palabras lo más rápido que le sea posible. Por ejemplo, palabras entrelazadas, el cuidador dice una palabra y la persona deberá fijarse en la última letra de la dicha palabra. Posteriormente procederá a expresar una palabra que inicie con esta. Por ejemplo, yo digo gato, la persona debiese decir alguna palabra que empiece con O porque terminó con O, ¿cierto? Yo digo nuez y la persona debe buscar una palabra que empiece con Z porque es una palabra que terminó con Z. Entonces, eh, igual esto es un poquito más complejo, entonces quizás esta actividad se podría realizar con una persona que tenga indemnidad cognitiva o que esté quizás iniciando con alguna dificultad cognitiva, pero no así con una persona que está en un estadio más avanzado, ¿ya? ¿Qué otras cosas podemos hacer? Por ejemplo, podríamos decir, ya, hagamos un juego y no sé, podemos hacer como un bachillerato adaptado. Si vamos a jugar en grupo, por ejemplo, podemos, no sé, pasar una pelota y decir, mencionar frutas y cada vez que digo una, pasarle la pelota al compañero para que evidencie que es su turno. Que la persona también tenga que estar atenta a su entorno para ver qué está pasando y ver o sea, que no repita la palabra, ¿ya? Entonces ahí estamos trabajando la fluidez, ¿cierto? Si estamos trabajando o hacemos un bachillerato adaptado y decimos ya, vamos a escribir la mayor cantidad de palabras que se nos ocurra en 3 minutos, por ejemplo. Empiecen con la letra P, entonces ahí empiezan a escribir, ¿cierto? Y ahí también estamos trabajando la fluidez. ¿Se entiende? Vocabulario. Vamos por vocabulario ahora. Al parecer la fluidez quedó claro. Vocabulario hace referencia a evocar el léxico, se refiere a recordar palabras del vocabulario. La propuesta de actividad para estimular esta área pretende la evocación de palabras por medio de pistas o indicios. Es decir, se describe un objeto y la persona mayor debe adivinar cómo se llama el objeto descrito. El jugador debe ser puntual, claro, detallista al describir los objetos. Por ejemplo, dar referencia o la descripción como el tamaño, forma, textura, color, para procurar que la persona se haga una imagen con ello y pueda saber de qué objeto se trata. Ejemplo, decirle en voz alta, objeto cilíndrico, delgado, de madera, con grafito en su interior y una goma en un extremo. Se usa para escribir, ¿ya? Entonces ahí la persona tendría que darnos la respuesta. Este ejemplo pasaría para una actividad, para una persona que ya tiene quizás un deterioro cognitivo un poquito más avanzado y no para alguien que lo tiene de forma leve, porque por ejemplo, no sé, una persona que tiene un deterioro cognitivo inicial o solamente queremos estimular el área cognitiva, podemos dar descripciones, pero quizás un poco más amplias para ver si alguien logra identificarlo. Entonces, no sé, puedo decir, tiene hojas y tiene, no sé, una portada.
Y ahí quizás la persona me puede decir que es un cuaderno o un libro, y ahí si no hay muchas personas que estén adivinando, poder dar mayores detalles. ¿Ya? Otra forma de estimular el vocabulario es con el uso de un diccionario. La persona le entregará la definición de una palabra a la persona mayor y le invita a adivinar qué palabra es, a la cual se refiere esta definición. Ejemplo, parte anterior de la cabeza humana, desde el principio de la frente hasta la puntilla de la barbilla. Entonces, ahí la idea es que la persona pueda responderme que me estoy refiriendo a a la cara. ¿Ya? Hasta ahí, ¿estamos claros? Sí, profe, estamos claros. Bueno, para mí, Maravilloso, gracias Maritza. Sí, por mi parte, profe. Ya. Ya vamos a ver otro videíto donde podemos tener ejemplos de actividades para poder realizar con las personas, ¿ya? Así que ojalá que puedan estar atentos ahí en este momento a su pantalla. Entiendo, Magali. Le agradezco que igual haga el esfuerzo de poder estar en la clase y poder escuchar dentro de lo que pueda. Ya. Atentos a estas actividades. Juegos de grupo muy... Hoy te traigo 6 juegos de grupo muy divertidos y entretenidos. Comenzamos con el número 1, traslado de vallas. Este juego lo podemos hacer en grupo o solo con 2 personas. Es una actividad de rapidez con la que se trabaja la motricidad fina y la coordinación. Para llevar a cabo este juego vamos a necesitar vasos de plástico o soportes del mismo tamaño que mantengan los lápices que vamos a utilizar, como los que puedes estar viendo en la imagen. El objetivo es llevar los palos o lápices colocados en un lado hacia los vasos que están sin nada en la mayor brevedad posible. Aunque parece muy fácil, no lo es. Después de trasladarlos, en este caso al lado derecho, los llevaremos nuevamente al lado izquierdo. Ganarán quienes consigan hacerlo más rápido. Número 2. Relevo de sábanas. Para este juego tan dinámico vamos a necesitar sábanas viejas, pelotas y cubos. Crearemos 2 equipos y dentro de estos se harán parejas, las cuales agarrarán las sábanas. El objetivo es ir trasladando de pareja en pareja las pelotas hasta alcanzar el cubo final. Para complicar más la actividad, podemos agujerear todas esas sábanas para que se filtren las pelotas. Ganará quien antes llene su cubo de pelotas. Número 3. Palabras desordenadas. Este juego se hace de manera individual y para llevarla a cabo necesitaremos cartulina que la cortaremos en pequeños cuadrados o rectángulos. Recuerda que el grupo nos puede ayudar a realizarlo. Una vez que tenemos los pedazos, escribiremos todas las letras del abecedario repitiendo vocales y algunas consonantes más usadas como la S, la N, la L o la P, por ejemplo. El objetivo de este juego es formar las palabras antes que el contrincante. El monitor o monitora dirá la palabra en alto, por ejemplo, flotador. Todos y todas deberán buscar entre sus letras las letras que forman la palabra y ordenarla correctamente sobre la mesa. Quien antes la forme levantará la mano y así sumará un punto. Aquella persona que al finalizar las 15 partidas o 20 según decidamos, tenga más puntos será la ganadora.
Esta es una dinámica perfecta para trabajar el lenguaje, la atención y ejercitar la memoria. Número 4. Damero canario. Para realizar esta actividad solitaria necesitamos un folio, regla, rotulador y fichas o piedras. Fíjate en el dibujo que hago y haz algo parecido, ya que no tiene unas medidas exactas. Sí es importante que remarques aquellos puntos en los que las líneas se crucen o se unan, como estás viendo en el vídeo. Para comenzar a jugar colocaremos una ficha sobre cada punto y dejaremos uno libre. Para poder mover nuestras fichas saltamos como en las damas y nos comemos la ficha que queda en el centro. Cada movimiento se hará de la misma manera. No se pueden saltar dos casillas a la vez. El objetivo es quedarse con una sola ficha. Pruébalo y verás que no es tan sencillo. Este solitario promueve el pensamiento lógico, la concentración y ayuda a formalizar conclusiones coherentes, además de acciones congruentes. Número 5. Categorías. Este es un juego de rapidez mental y mucha atención y una actividad muy dinámica. Para prepararlo vamos a usar cartulinas de dos colores diferentes para poder diferenciar lo que serían las categorías y las distintas letras. En las más claritas escribiremos el abecedario, repitiendo algunas de sus letras. Y en las cartulinas más oscuras vamos a escribir las temáticas o categorías. Estas pueden ser comida, nombres, países, muebles, cosas que se encuentren en el desierto, cosas que se encuentren en el mar, animales, ciudades, etcétera, etcétera. Para comenzar a jugar colocaremos al grupo en círculo. Él o la monitora tendrá los mazos de letras y categorías. Hay dos formas de jugar. La primera es sacar una categoría y al primer participante se le irán sacando letras. Deberá responder el máximo número de palabras continuas. En el momento en el que falle pasará al siguiente concursante. Por ejemplo, primer animal con O, oso. Le sacará la siguiente letra. Serpiente. Sacará la siguiente letra. Burro. Podrá continuar respondiendo si no falla. En el caso de fallar, pasaría al siguiente concursante, como hemos dicho. Sería foca, por ejemplo, gato. Otra forma de jugar es ir sacando la categoría a la misma vez que la letra y se irá respondiendo al instante. El concursante que más responda se le sumarán puntos. En el momento en el que falle pasa al siguiente participante. Se puede hacer también sacar letra y categoría y responder solo uno por persona y la ronda irá más rápido. A pesar de ser un juego de rapidez mental, no meteremos prisa a nuestros participantes, dejaremos que piensen y que respondan a su ritmo. Número 6. Desmontando palabras. Para este juego de estimulación del lenguaje vamos a necesitar un papel por persona y un lápiz o bolígrafo. El monitor o monitora dirá una palabra larga que contenga más de 7 letras. El objetivo del juego es sacar el máximo número de palabras de las letras de la principal palabra que nos ha dado el monitor o monitora. No se pueden duplicar las letras, solo serán las que estén. Por ejemplo, meta, cima, casa, esta. Así se irá desglosando y sacaremos el máximo número de palabras. Podemos dar un tiempo a los jugadores, por ejemplo, 5 minutos. Al finalizar esos 5 minutos, contaremos el número de palabras de cada participante y aquel o aquella que más palabras haya escrito será el ganador o ganadora. Ya, chiquillos, ¿qué nos parecieron estas actividades?
¿Las vieron o no las vieron? Buena, profe, motivante para hacer actividades en grupo, con grupos grandes de personas. ¿Cierto? Porque aquí ya hicimos una modificación en relación al video anterior, en donde se dan ideas de actividades que se pueden hacer de forma grupal. ¿Qué otra característica similar tenemos con el video anterior que vimos? Lo económico son fáciles de hacer. Muy bien, nuevamente tenemos material de bajo costo o cosas reutilizables. ¿Alguien más que nos quiera dar su opinión, su percepción? ¿Está todo claro? ¿Hay dudas? ¿Hay consultas? Ya, voy a pasar la lista por mientras que, por si alguno le surge alguna duda o consulta en este momento mientras busco la lista, lo puede hacer. Profe, una consulta, la prueba de hoy es la tercera prueba, ¿no es cierto? Así es, tercera prueba, ya nos queda Ya. cada vez más poquito. Cada vez queda menos. Pasa rápido el tiempo, profe. Muy, muy rápido. Ya la próxima semana debiésemos estar terminando. Ya. Atento a la lista, chiquillos. Valesca Riaza. Janet Atencio. Presente, profe, pude ingresar a la última hora. Buenas Ya, noches. Janet. Buenas noches. Jessica Betancourt. Millerlay Calle. Esto es 9. Areli Cañón. Mari Carhuajulca. Y a la vuelta el 10 de completo. Claro. Mari. Jacqueline Cruz del Castillo. Presente. Marjorie Espinosa. ¿Al 12? Al 12. Marcela Fleming. No, pues 13. Dame el pollo. ¿El 13? El 13. Estoy aquí a la calle 6. ¿Por ahí? ¿Es el toque, no? Sí, a la vueltita. Ah, ya, a la vuelta. Marcela Fleming. ¿Jamón? Sí. Es del 11. Javier Galindo. Del 11, el chiquillo está. Claro. Está más abajo el 13. Claro. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Se escucha? Nicole Gómez. Abdiayen Huerzaín. Profe, Magali. presente, disculpe. Disculpe, presente, buenas noches, gracias. Buenas noches, Marcela.
Que tenga una hermosa noche, que llegue bien a la casita. Se me cuida. Saludos a la familia. Igual. Por favor. Chao, por favor. ¿Se escucha, profe, mi voz? Magali Yamet. Presente, profesora. Disculpe que no estaba en su clase, pero no me permiten estar conectada. No se preocupe. María Leighton. Que esté bien, Magali. Gracias por conectarse. Mari Martínez. Dalia Méndez. Alejandra Mendoza. Maritza Moreno. Presente, profe. Muchas gracias, Maritza. ¿El 13? Sara Pérez. Ayer Catherine me Reyes. pude, tenía que subir a... Déjame aquí, no importa. Ya, gracias, gracias. Catherine Reyes. Tatiana Rodríguez. Olga Ruiz. Profe. Hola. Ana Ruiz. Mónica Torres. Julieta Valdés. Presente, profesora. Ya, chiquillos. Buenas noches, muchas gracias por su asistencia. Recuerden que la prueba se activa hoy a las 10, hasta mañana a las 10 de la noche. Ya tienen 24 horas para resolverla, ojalá la puedan resolver, porque después de verdad es muy complicado tomarla de nuevo, ya dar otra fecha para dar la evaluación. Así que ojalá que la puedan responder y que les vaya todo muy bien. Así que cualquier cosita estamos en contacto y nos vemos el jueves. Cuídense mucho y muchas gracias por la paciencia y haberme esperado el día de hoy. Buenas noches, descansen. Gracias a usted también por explicar también, profe. Gracias. María. Muchas gracias. Chao, buenas noches.